Les damos la bienvenida al cuarto episodio del podcast de Club Mushes. Soy Ivana Moret. En esta ocasión nos acompaña el actor y director Andrés Carreño, quien nos hablará sobre la enseñanza de temas de equidad de género para niños. Andrés, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación para poder charlar un rato de estos temas que pues, siempre es importante hablar de ellos. Cuéntanos, ¿cómo nace la idea de crear este tipo de espacios de enseñanza con perspectiva de género y derechos sexuales? Yo creo que parte primero pues de la vivencia propia en la niñez, pues de no encajar, ¿no? De vivir discriminación y después de encontrar herramientas justo para poder combatir todas estas acciones. Y entonces, pues cuando tengo estas herramientas que tienen que ver con los estudios de género, ¿no? Todo el trabajo de los estudios feministas y también todos los estudios sobre diversidad sexual, y a través del teatro, pues hago esta conjunción y digo, pues estaría padre hacer teatro, que me encanta hacerlo, y a su vez que estos espacios que inviten a que uno sepa de historias, ¿no? Que le cuenten historias en el teatro y se divierta, pues tengan una perspectiva de diversidad sexual y de género, pues en aras de seguir compartiendo información que nos ayude a hacer un mundo que discrimine menos. Me pareció súper interesante la manera en que lo abordas, porque lo haces a través de un cabaret infantil. Yo no había escuchado este concepto. Y cuéntanos un poquito de cómo es esta idea. Pues cuando conozco el teatro cabaret, pues me enamoro de este género porque me permite hacer reír, hacer show y a su vez hablar de temas que me interesen. Y también me encantaba hacer cosas para niñas y niños, por otro lado. Y entonces, pues, hace como unos 20 años ya dije, ¿y si lo combino? ¿No? ¿Y qué pasa si lo junto uno con otro? Y ahí voy investigando qué resulta de la conjunción de estos dos géneros. Y pues eso dio cabida a esto, que sea el teatro cabaret para niñas y niños, que es especializarme en el teatro infantil, especializarme en el cabaret y traer esas herramientas de estructura del cabaret para adultos en la construcción de espectáculos para niñas y niños. Que como bien dices, lo interesante es que es cómo abordo estos temas que a veces pueden ser difíciles, ríspidos, pero desde el humor, desde la seducción también del placer, de decirle a alguien, le vengo a hablar de un tema, venga, acérquese, acérquese, y empezar a hablar de la diversidad sexual en las infancias, y la gente primero diga, ay, me estoy divirtiendo, qué padre está, y luego ya poder soltar el tema y diga, ah, ya entendí de qué me está hablando, ¿no? Pero invitarle también con todo esto del humor y el canto a que se quede a dialogar, a que no quiera salir huyendo por si el tema le resulta incómodo, sino invitarle a que se quede a dialogar. El utilizar el humor y este tipo de artes escénicas para tocar estos temas, para que pues los niños empiecen a entender desde una perspectiva un poquito menos seria y lo puedan tomar como algo normal. Y bueno, ¿por qué crees que sea importante comenzar la enseñanza de este tipo de temas como la equidad de género, la sexualidad a una edad temprana? Pues para romper la normalización de los estereotipos, de los niños y las niñas son diversos como todas las personas y viven esa diversidad y son parte de esa diversidad, pero van aprendiendo que para poder encajar, y no solo encajar en el sentido de, ay, caerle bien a la gente, que eso también es importante, sino para no correr el riesgo de ser golpeado a la hora del recreo, a la hora de la salida, para poder tener amigos y te acepten en los grupos de trabajo, ¿no? En la primaria, ¿no? En los equipos, para, es decir, no solo tiene que ver con caerle bien a alguien, sino a veces también con la propia seguridad de tu vida. Uno va aprendiendo que tiene que para encajar, si solo hay un modelo de ser
niño o niña, tienes que tratar de ceñirte a ese modelo para poder introducirte en la sociedad. Y entonces es importante hablar de ese modelo único, ¿no? De que ser hombre y que ser mujer, que en la academia a veces se le llama binarismo, ¿no? Que solo hay dos posibilidades, es arcaico y no. Fíjate que hay más posibilidades que tú ya vives y que tú ya eres. Y entonces ellos dicen, ah, claro, yo veo que entonces esto que soy, que intuyo, que siento, hay eco en otras personas que me dicen que lo normal es lo diverso. Y por eso es importante para que todos esos niños y niñas abracen su diversidad y la puedan ejercer y vivir libremente desde la infancia y entonces no crecer simplemente teniendo dos opciones, que eso es muy triste y muy corto, ¿no? Sino es como cuando yo digo, pues, si vas a una heladería, pues lo bonito es que no solo haya dos sabores, sino que haya muchos y tú puedas ir eligiendo, ¿no? Aunque a lo mejor siempre elijas el mismo sabor, pero lo bonito es que haya diversidad para que tú puedas elegir libremente el sabor que quieres en la, en la nevería. Pero por eso es importante para que sientan abrazados, si se sientan abrazadas en esta diversidad que ellas son. Y otra, para que los adultos le pierdan el miedo a hablar de estos temas. Porque cuando me dicen, ¿cómo le hablas de diversidad a las niñas y los niños? La verdad, la respuesta es, pues hablándoles. La problemática son las personas adultas que no quieren hablarlo porque les da miedo y entonces recurren a lo ya conocido y solo les repiten, no, los niños juegan fútbol, las niñas juegan con muñecas, punto. No quieren entrar a la discusión porque cuando los niños y las niñas les empiezas a hablar de diversidad, empiezan a cuestionarse aún más y empiezan a expresar otras formas de ser que a veces a las personas adultas les da terror. Entonces, también hablar de esos temas es para decirle a las personas adultas, inhale, exhale, no hay problema y éntrale a la discusión con los niños y las niñas. La mayoría de nosotros que ya crecimos, ya tenemos como este chip de, no, tú tienes que ser de este tipo de forma o si eres hombre o mujer o etcétera, tienes que tener como este modelo, pero sí me parece muy interesante que utilices este tipo de espacios para mostrarle a los niños que no necesariamente tiene que ser de alguna forma y ellos solitos se creen su propio concepto, como el Club Mushes, que es un equipo sin etiquetas y que cualquier persona puede ser lo que le parezca más cómodo para ellos. Total, porque has dado un gran ejemplo. Ay, me dijeron que para jugar fútbol solo tenía que ser niño y solo tenía que ser niño de esta forma. Entonces, pues me gusta jugar fútbol, ¿no? Yo no odio el fútbol, a mí me gusta, pero no encuentro un equipo que me acepte. Oh, y entonces, pues a lo mejor este deseo de ser un gran futbolista se ve coartado porque no hay un grupo al que puedas pertenecer. Y pues qué bueno que existe este grupo, este lugar de muchos donde se abre la opción de la variedad de formas de ser unidas por un mismo gusto que es el deporte, que eso también nos ayuda a romper los estereotipos, porque a veces se dice, no, solo los hombres heterosexuales y violentos y hasta no sabiondos les gusta el fútbol, ¿no? Que ese es también otro cliché que armamos y es, no, a muchas personas les gusta el fútbol, a muchas mujeres, a muchos hombres, independientemente de su orientación sexual o de su expresión de género, les gusta el fútbol. Simplemente a veces no encuentran los lugares específicos para poder expresar este gusto y qué bueno que existe este equipo porque abre esas posibilidades y que entonces nos ayuda eso, a romper estereotipos en un montón de cosas. No tu orientación sexual define qué actividades quieres hacer o puedes hacer, ¿no? También ahí existe la variedad y la diversidad en las miles de combinaciones que pueden existir. Y el crear este tipo de espacios donde los niños puedan empezar a explorar y experimentar, pues estos nuevos conceptos que la mayoría de las personas adultas no les explican, hace como una, pues, gran oportunidad para que cada uno se forme su propio criterio sin necesidad de tener como este modelo que ya tenemos la mayoría. Totalmente, porque
pues sí, volviendo a este ejemplo, imagínate, a lo mejor cuántas actividades hubiéramos querido hacer de un lado o de otro y no nos lo permitimos hacer por una etiqueta de género, como jugar fútbol o tal vez un hombre heterosexual. Por ejemplo, he oído que algunos jugar voleibol resulta que no deberían porque eso es algo femenino, ¿no? Y entonces lo digo y hasta suena tonto, ¿no? Pero así pasa, es como se decide qué deporte pueden jugar las mujeres, cuál las mujeres heterosexuales, cuál las mujeres lesbianas, ¿no? ¿Qué deportes pueden jugar los hombres? Entonces se nos divide no solo por género, sino por orientación sexual. Y lo interesante es eso, no, pues el deporte es el deporte y que lo juegue quien le guste y quien quiera y tenga pasión por hacerlo. Y hay que seguir trabajando porque eso suceda, porque en realidad ya sucede, ¿no? Es que en la realidad ya sucede. Lo que pasa es que muchas personas no son libres de expresar su género o su orientación sexual en ciertos espacios, pero la diversidad ya está, ¿no? Ya está ahí. Y a lo mejor si abrimos más estos espacios, va a ser todavía más visible y las personas no van a necesitar ocultar ni su expresión de género ni su orientación sexual en estos espacios. Y muchas más van a decir, ya me aviento también a añadirme a estos grupos, ¿no? Porque puede ser que hay gente que ya esté dentro y lo oculte y hay otra que diga, no, yo ni de chiste voy para allá, pero si seguimos abriendo estas posibilidades, pues las que no se han decidido, pues van a poder entrar a estas actividades. Completamente. Y bueno, eh, me comentas muchos conceptos que a muchas personas les parecen muy complejos, pero en sí, ¿qué te parece que es lo más importante que deben de entender los niños en cuanto a estos temas? Que el género es una categoría. ¿Qué es una categoría? Es una herramienta que nos sirve para ordenarnos y entendernos. Como cuando uno dice, voy a ordenar mis plumones, ¿no? Por colores. Y entonces dices, bueno, aquí los colores claros y aquí los colores oscuros y así los dividí. Y entonces si tú le dices a alguien, ¿me puede pasar un plumón oscuro? Pues ya sabe de dónde agarrarlo, ¿no? O un plumón claro, de color claro, ya sabe de dónde tomarlo, ¿no? Hasta ahí no tendremos problema y de eso también nos es útil el género, decir, este grupo son hombres, este grupo son mujeres. El primer problema viene cuando esta división conlleva una jerarquización que conlleva que un grupo tiene más valor que otro, ¿no? Que mis plumones de color oscuro los voy a cuidar más que mis plumones de color claro, por ejemplo. Y esto será, llevándolo al género, pues que lo masculino considera que vale más que lo femenino, ¿no? Y ahí es donde empezamos a tener graves problemas en las cuestiones de género. Por decirlo ahorita sí, ese es el primer problema, la jerarquización, de considerar que lo masculino vale más que lo femenino. Y el segundo maravilloso asunto es que, ¿qué haces con un plumón que es claroscuro, ¿no? ¿En dónde lo pones? Bueno, a lo mejor este plumón se siente a gusto en el grupo de los plumones oscuros, o no. A lo mejor hay otro plumón igual claroscuro que se siente más feliz en el grupo de los claros, o no. Resulta que este plumón quiere, pues, abrir su propio grupo. Y entonces ya no solo tienes el grupo de los plumones claros y oscuros, sino tienes el grupo de los plumones claroscuros. Y eso es totalmente válido porque el género es un invento de los humanos, ¿no? Nosotros lo inventamos para todo lo que nos dicen que está determinado en la naturaleza. Pues la gente que dice eso no ha visto ni siquiera varios programas de National Geographic, ¿no? Porque si uno mira la naturaleza es diversa. No todas las especies de animales se comportan de igual manera. Y por otro lado, pues esas especies de animales viven en hábitats específicos y no viven igual que nosotros, ¿no? Esa es otra cosa que también siempre queremos decir, es que somos como los leones, y uno dice, pues no, ¿no? Entonces, eso, el género no está dictado por nada natural, es una convención, una creación de los humanos, por lo cual puede ser
recreado, reinventado, cuestionado y podemos generarlo de una forma en la que haga que las personas vivamos mucho más felices. Y ahí ven que también me eché la palabra dominguera del binarismo. Eso sería decir, solo hay dos grupos de plumones. Pues no, porque ya tengo tantos plumones que no me caben en estos dos grupos. Entonces, tengo que abrir más cajoncitos para guardar mis plumones para que puedan caber todos y todas y todos mis plumones. Y eso sería el género y eso sería el trabajo. Es, abramos más cajones donde podamos ser felices, donde podamos sentirnos a gusto y estar ahí y habitar. Y si yo digo, pues no, pero yo siempre me quedaré en este cajón de plumones, está bien, pero ese eres tú. Pero hay más personas, o en este caso mi ejemplo de los plumones, habemos más plumones, entonces abramos más cajas. Quédate en la tuya, está bien, pero abramos más para que podamos eso, ser más felices, convivir mejor y pues entre más plumones y pues podemos colorear mejor el mundo, ¿no? Más bonito. El género o la forma en la que nosotros nos identificamos va mucho más allá de pues un color o una forma. Existen millones de formas, como todos tenemos un nombre, todos tenemos una forma de ser, etcétera. Y eso es lo bonito de esta situación, que desde jóvenes puedan entenderlo, que no necesariamente tengas que ser una persona como se te dicta, que tú solito puedes ir encontrando tu camino y tu, como tú dices, tu plumón, o sea, tu cajón de plumones. Total, ya acabas de decir algo importantísimo. La expresión de género no es un capricho ni la orientación sexual, no es que alguien se levantó en orientación sexual y dijo, ah, yo quiero ser gay, hoy quiero ser lesbiana porque se me ocurrió, ¿no? Porque luego esa es otra que creen que es como decir, ay, hoy se me antojó un tamal y me lo voy a ir a comprar. Pues no, no es así, es una cosa mucho más compleja, ¿no? Es como, el otro día veía el ejemplo que es como a una persona zurda, no es que esa persona decidió ser zurda y investigar si por qué y tal, y si se le puede corregir es un absurdo, pues es zurda y ya, y hagámosle que el mundo le sea más ameno. Pues igual con las personas que tenemos otra orientación sexual que no es la heterosexual, no es un capricho y que se nos ocurrió, no es una enfermedad, no es un problema que hay que corregir, no, y si nacemos o hacemos es irrelevante, ¿no? Es cómo ayudamos a que este mundo esté mejor con la diversidad que somos. Y igual con lo que dices del género, no es solamente, ay, pues a mí como que se me ocurrió hoy vestirme, hoy se me ocurrió pintarme las uñas porque sí y ya, sino la expresión de género tiene que ver con otra palabra dominguera, pero que tiene que ver con la subjetividad, tiene que ver con deseos, intereses que a veces van más allá de lo explicable. Y a eso es a lo que hay que abrirnos, a decir, las personas somos de una complejidad muy bella. A mí me encanta la complejidad que tenemos los seres humanos. Pues abracemos nuestra complejidad y entonces sepamos que si alguien es distinto a nosotros, ¿no? Cuando se nos presenta la otredad, no, nosotros vemos a otras personas como eso, como lo distinto, pero entendamos que esas personas también nos ven a nosotros como los distintos. El problema es cuando decimos, yo soy la regla de lo que debe ser y entonces todo lo demás es lo distinto. No, pues también uno es lo distinto para las demás personas. Y pues eso, entendamos que todos somos parte de la diversidad, de la otredad, todos somos distintas para las otras personas y que la expresión de género, igual como la orientación sexual, lo reafirmaré para que trate de quedar más claro, no es un capricho. Tiene que ver con, yo creo que igual para que quede claro, volver a decir el ejemplo, tiene que ver como, por ejemplo, ser zurdo. No es que uno eligió o decidió ser zurdo, sino que es zurdo. Y entonces, ya, ¿no? Lo que hay que hacer es, de nuevo digo, trabajar para que las personas zurdas puedan tener cabida en este mundo. Completamente. Y pues con conceptos tan sencillos como el que ahorita me acabas de dar en cuestión de las personas zurdas o los plumones, ¿qué falta para que las personas entiendan la importancia de la educación en temas de equidad y género? Uf, traen tiempo, Sí, no, es muchísimo. es muchísimo, pero creo que ahora hay un ejemplo muy claro que es el uso del lenguaje inclusivo, ¿no? Incluyente, que
está así revolucionando por todos lados. Ahora vemos, ¿no? Las redes y las opiniones y eso que el lenguaje inclusivo es una herramienta que nos puede ayudar en el trabajo el trabajo por la equidad de género, ¿no? No, el problema es que la gente que está en contra lo ve como si fuera una doctrina y que siempre se va a quedar y que es inamovible y es una herramienta que nos ayuda a visibilizar lo que no ha sido visibilizado. Yo creo que respondiendo más a la pregunta, voy a decir tal vez una respuesta que parece obvia, pero a veces creo que no la vemos, es entender que hay problemas de inequidad de género, ¿no? No, las personas somos iguales según está escrito en un papel, que es la Constitución, pero eso no se lleva a cabo, no es la realidad. Hay problemas de inequidad y tenemos que trabajar en esto para poder alcanzar la igualdad, que es un derecho humano de todas las personas, pero que no sucede. Y entonces el género es algo que está imposibilitando que esto suceda. Por ejemplo, vengo de dar un taller y estaba una de las chicas hablando de eso. Soy un niño y soy una niña, ¿no? Y entonces quiero jugar fútbol. Muy bien. Bueno, hijo, cuando tú comas y que yo mamá te serví, te puedes agarrar tus tenis y te me sales a jugar porque un hombrecito tiene que salir a la calle a jugar, ¿no? Tú, mi hijita, híjole, bueno, pues pues sí, puedes jugar a fútbol medio a regañadientes, porque las niñas no tendrán que jugar mucho eso, pero antes de salirte, tienes que ayudarme a lavar los trastes, porque una mujer tiene que aprender que tiene que lavar, que tiene que cuidar su hogar para salir, ¿no? En este ejemplo, hay una diferencia en cuanto al género. Si no entendemos que eso es un problema, porque entonces el niño y la niña no están teniendo acceso a las mismas cosas. Y aquí también hay otra trampa, porque por un lado, pues claro, el niño tiene mayor, como se le dice ahora, el privilegio, porque puede salir a jugar, y claro que es un privilegio que salga a jugar, y la niña tendrá que limpiar antes de salir a jugar. Pero también si lo vemos por otro lado, el niño, si un día va a vivir solo, pues va a ser un adulto totalmente infuncional porque no va a saber de los cuidados del hogar, ni siquiera los ha visto muchas veces. Y si vive solo, cuando vea la torre de platos va a decir, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y eso conlleva otros problemas. En este ejemplo también vemos cómo ahí aparece el género y cómo se nos cuarta posibilidades de realizarnos en actividades. Eso es un problema. Primero eso habría que verlo. Sería bonito que las dos personas tengan las dos posibilidades de saber limpiar su hogar, de saber de autocuidado y también de salir a jugar el deporte que les gusta, ¿no? Eso sería poder empezar a observar esto que mucho tiempo nos han dicho que es lo normal, ver que eso no es lo normal, que esa es una construcción. Eso yo creo que sería el primer paso. Completamente. Y de la misma manera que todos estos conceptos o normas que se nos fueron enseñando, nosotros los podemos ir modificando de la misma manera que pues muchas cosas evolucionan, nuestros comportamientos, nuestro lenguaje y muchos conceptos más pueden ir evolucionando. Como bien dices, hay muchos que ya revolucionaron y hay gente que no se ha enterado y a lo mejor por eso está muy molesta, que de pronto dice, ¿en qué momento se cambió todo y nadie me había dicho? ¿No? Hay cambios, hay grandes cambios, también hay pequeños cambios que para algunas personas son imperceptibles, pero ya están sucediendo ahí y entonces, pues la gente que se ha quedado atrás, trabájele para alcanzar a la actualidad en la que vamos de la bonita diversidad que se expresa por todos lados. Y Andrés, ¿dónde podemos encontrarte? Todo lo que hago para niños está en el canal de YouTube del Doctor Misterio, pero pueden ir a la página que es www.cabaretmisterio.com.mx, www.cabaretmisterio.com.mx. Ahí están los links a las páginas de Facebook, de YouTube, y tengo también una sección que se llama la Biblioteca de Carreño, donde pueden leer. Hay 3 manuales sobre cabaret y diversidad sexual y género, y también varios textos que he escrito para niñas, niños y adultos, y hay en esos 2 lugares. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Andrés. Yo creo que a todos los que te escuchamos y nos abriste un súper panorama de estos conceptos y también entender la importancia de mostrarle estos conceptos a los niños que muchas personas piensan que
que enseñar este tipo de temas es algo muy complejo y que se debe enseñar mucho más grande o en la escuela, etcétera. Pero me parece que si se enseña desde una edad temprana, se puede normalizar, ya no tener este estigma y puede ser mucho más sencillo para los niños entenderlo. Total, yo creo que sí debe de ser ya una materia, ¿no? Una asignatura desde el kinder y llevarlo kinder, primaria, secundaria, prepa, sí. Es una asignatura que debe de estar en la educación y en muchos de los lugares de los trabajos también debe de existir por ahora esa asignatura para que le entremos todos a este tema. Claro que sí. Pues te agradecemos muchísimo de parte de todo el club. Te agradecemos, Andrés. Muchas gracias por la invitación y enhorabuena por el equipo Musha y luego ya me iré a dar una vuelta para ver su entrenamiento. Así será. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.